Gracias. ¿Qué le parece si así de pie damos gracias a Dios? Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias una vez más por esta bendición de estar en tu casa. Habla, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, con la verdad que tiene tu palabra. Esta verdad que siempre nos bendice. En el nombre precioso de Cristo, Espíritu Santo, sigue moviéndote en este lugar de esta forma tan especial como te podemos sentir en nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, del verso 8 al verso 11. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. A lo mejor cambia un poquitito, pero el sentido es el mismo. Dice la palabra del Señor. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo el faraón. Vayan a adorar al Señor su Dios. Pero, exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? ¿Qué le contestó Moisés? ¿Podemos leerle, hermanos? Iremos todos. Otra vez, iremos todos, contestó Moisés. Jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Nuevamente le voy a pedir que me acompañe a leer esta parte. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Y luego fea lo que dice, jamás. Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Pueden ocupar sus lugares. Quisiera leer el versículo 10 y 11 en otra traducción, en la traducción del lenguaje actual. Cuando Faraón le contesta a Moisés, le dice con tono burlón, el rey le dijo, ah, sí, cómo no. Y por supuesto, su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar, pero no va a ser como ustedes quieran. Si realmente quieren adorar a su Dios, vayan solo los hombres. Quisiera platicarle un poquitito del contexto de este acontecimiento. Usted recordará que los hebreos estaban como esclavos en Egipto. Y Dios había escogido a Moisés para liberarlos conforme a la promesa que le había hecho Abraham. Se había cumplido el tiempo y Dios escogió a Moisés para liberarlos. Pero cuando Moisés y su hermano Aarón se presentan ante Faraón, Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel. Y usted conoce la historia. Dios empieza a mostrar su poder llevando varias plagas ahí a Egipto. La primera plaga, que fue la de cuando el agua de los ríos, todo el agua se convierte en sangre. La de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la plaga que mató todo el ganado. Y luego el sarpullido que empezó a salir con úlceras en las personas y en los animales que quedaron. Y una plaga de granizo que acabó con todo lo que había de sembrado, de todo eso. Y esa fue la séptima plaga. Después de esta plaga, que el país estaba derrumbado, devastado y todo, Moisés y Aarón se presentan con el faraón y le dicen, deja ir al pueblo porque queremos adorar a Dios, ¿sí? Si no, le dice, va a venir una plaga más, la plaga de la langosta. Y salen Moisés y Aarón de delante del faraón, y los siervos de faraón le dicen a faraón, oye rey, pues ya, déjalos que se vayan, mira cómo está arruinado el país, ¿sí? Entonces sucede lo que leíamos los versículos del 8 al 11. Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón, y es cuando les pregunta, bueno, ¿quiénes son los que quieren ir a adorar a Dios?
Y Moisés le contesta. ¿Qué le contestó Moisés? Todos. Le dice, todos queremos preguntar, queremos ir a adorar a Dios. Todos iremos, le dice Moisés. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos, toda la familia debemos de ir a adorar a Dios. Qué precioso. Este mes de marzo, pues es el mes de la familia. Aquí tenemos nuestro eslogan de este mes, ¿verdad? La familia bendecida por Cristo. Yo quisiera preguntarle, ¿alguno me puede decir qué dice el letrero que nos da la bienvenida aquí a la entrada al templo? ¿Alguno me puede decir qué dice? A ver, no escucho qué dice. No, más o menos. ¿Pero qué dice el letrero? ¿No lo han leído? Ahí grandote arriba. ¿Qué dice? Exactamente, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Uy, oiga, qué especial. Qué declaración tan comprometedora. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sabe que la familia es un regalo de Dios? La familia es una bendición de Dios. Dios es el creador de la familia. Y Dios es el único que nos puede llevar a triunfar, que nos da los lineamientos conforme a su voluntad para vivir en familia. Dios de una manera específica ha determinado el rol de cada uno de nosotros en la familia. Al esposo le manda que ame a su esposa, a la esposa que respete a su esposo, a los padres que no provoquen a ira a sus hijos, a los hijos el Señor les exige, les manda que honren y que honren a sus padres. Sí, que obedezcan y honren a sus padres. Y bueno, el tema que quiero compartir con usted en esta tarde es precisamente el del eslogan que tenemos allá afuera. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y como quisiera que saliéramos esta tarde bien determinados a que siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, sea algo fuerte en nuestras vidas, bien convencidos de que es nuestra determinación que nuestra familia y nosotros sirvamos al Señor. O sea que todos serviremos al Señor. Quisiera preguntarles, ¿cuántos vieron, bueno, desde la semana pasada, una noticia que ha recorrido el mundo como una de las expresiones más crueles de maldad y de miseria humana que hemos visto en nuestro país? Me refiero a la noticia que se ha llamado lo del centro del horror o campo de exterminio, donde se encontraron fosas y hornos crematorios clandestinos, donde cientos o quizás miles de jóvenes principalmente perdieron la vida en un rancho de Teuchitlán, Jalisco. Y bueno, le pedí a ver si nos pueden pasar unas imágenes por si usted no vio. O sea, esto conmovió tanto mi corazón, de verdad que lloraba y le decía al Señor, ¿cómo es posible tanta maldad? Se encontraron muchos pares de calzados, a ver si, mire, ahí están donde ya los fueron acomodando, muchos artículos, pantalones alteros que se veían, las mochilas, maletitas donde llegaron las jóvenes ahí, hasta ese lugar. Me llama la atención esa imagen, porque lo que se ve ahí es una Biblia. Fíjese que ya cuando se amplía la imagen, es una Biblia. Y qué tremendo, hermanos. Testimonios de algunos sobrevivientes que fueron entrenados ahí porque los llevaban para entrenar como sicarios. Ese era un campo de adiestramiento. Y ellos dan testimonio de que llegaban engañados por propuestas de trabajo que veían en Facebook, en los periódicos y todo. Se presentaban a los lugares donde se les ofrecía el trabajo y les decía, sí,
nomás que y llenaban, ponían todos sus datos y todo. Nomás que vas a ir a una capacitación a un lugar fuera de la ciudad, así es que tráete, vente listo porque vas a salir. Y dice que llegaban a la central camionera, les quitaban todas sus pertenencias, sus celulares y luego los llevaban. Dice que llegaban con los ojos vendados hasta que estaban en ese lugar. Una cosa tremenda, hermanos. Y bueno, pues esas son algunas de las imágenes. Pero vea, qué tristeza que seamos un país lleno de violencia, de tanta aflicción, de dolor, de sufrimiento a causa de la delincuencia. ¿Cuántas familias están en sufrimiento inimaginable por la desaparición de sus hijos? Otras familias viendo cómo sus hijos están sumidos en las drogas, en las adicciones. Y todo esto nos debe alertar a nosotros como hijos de Dios que Satanás está detrás de todo esto y que Satanás sigue utilizando las mismas artimañas y que a él le interesan destruir la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. A estas nuevas generaciones, Satanás las quiere mantener como esclavos a su voluntad. Y todos estos acontecimientos, porque no nada más es en Jalisco, también desafortunadamente y lamentablemente es aquí en nuestro estado. Pero esto, hermanos, más que nunca nos debe alentar a comprometernos con el Señor y a decirle: Señor, ayúdanos para que de nuestra parte, nuestra familia, mi familia y yo podamos siempre servirte. ¿Y cómo le debemos hacer, hermanos, para lograr esto? En primer lugar, debemos ser determinados. Debemos ser hombres y mujeres decididos y valientes para cumplir con esta verdad, con este anhelo de nuestra vida, de que nuestra familia y nosotros sirvamos al Señor. Que así como Josué, cuando le dijo al pueblo de Israel: miren, ustedes son libres de tomar la decisión que quieran. Si quieren seguir sirviendo a los dioses de todos los que están aquí a nuestro alrededor, o si quieren servir al Dios Todopoderoso. Y es cuando Josué hace valientemente esa determinación y dice él: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos al Señor. Yo quisiera pedirle un gran favor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen niños, adolescentes, jóvenes que sean estudiantes? ¿Pueden levantar su mano? Mire, una gran parte. Gracias, qué amable. Déjeme decirle algo que duele, pero que es la realidad. En muchos de los hogares cristianos, ir a la escuela es obligatorio para los hijos, pero venir a la casa de Dios es opcional. Vivimos en un sistema que enfatiza la importancia y la necesidad de lograr el éxito, de obtener dinero para lograr mejoras en todas las cosas de la vida. Y nos envolvemos en el día a día en todos esos afanes y no tomamos en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios y la prioridad de los valores espirituales. La palabra de Dios nos dice ahí en el libro de Proverbios 22:6: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dicen los expertos que hay 4 áreas en la vida de los hijos que en todos los niños deben de ser alcanzadas. Es la mente, el corazón, la voluntad y la conciencia. La primera área, la mente. Qué tremendo que ahorita la mente de nuestros hijos está siendo bombardeada tremendamente. Y fíjense, de una manera tan sutil y tan, ¿qué le podría decir? Descarada, podría
utilizarlo por parte del enemigo, porque está llegando incluso a través del sistema educativo en general que ha aprobado aquí nuestro gobierno. Y en donde la sociedad tiende a enfocar la mente en las prioridades del mundo, en las filosofías, en los placeres, en la prosperidad, en los elogios, y bombardean la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes en ese campo. Y la meta de nosotros como padres cristianos es enseñar a nuestros hijos para que ellos fijen su vista en los principios espirituales y eternos. Esa debe de ser nuestra mente. Si el mundo está bombardeando a nuestros hijos con tantas cosas, con tanta basura, es nuestra obligación, hermanos, empezar nosotros o seguir, si usted ya lo hace, llenando la vida, bombardeando la vida de sus hijos con la palabra de Dios y con los principios espirituales que en ella nosotros tenemos. La segunda área es el corazón, ahí donde se generan las emociones y eso, hermanos, el corazón de nuestros hijos debe enfocarse en Cristo. Sabe que cada niño viene equipado con la capacidad de amar, de odiar, de reír, de llorar, de desear, de tener miedo, de tener esperanza. Y los padres deben inculcar a los hijos el miedo al pecado, pero sobre todo deben inculcar el amor a Jesús. Los padres tienen que ser determinantes, tienen que ser valientes y tienen que asegurarse que sus hijos conozcan a Jesús, que sepan que Jesús es Dios, que Jesús los ama, que Jesús es su Salvador. Nuestros hijos tienen que estar listos para una eternidad con Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si hay aquí alguna persona que no ha conocido, que no ha experimentado en su vida, en su corazón a Cristo, esta es una oportunidad, este día es una oportunidad maravillosa para que usted pueda experimentar a Jesús como su Salvador, porque esa decisión que usted pueda determinar hoy lo va a llevar a una eternidad con Cristo. Jesucristo es Dios y vino a través de la Virgen María a este mundo para ser el Salvador del ser humano. Él quiere ser el Salvador de su vida. Y esta tarde es la oportunidad para que usted se determine hoy a entregar su vida a Jesucristo. Porque no solamente, muchos de los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, un día tuvimos una experiencia maravillosa y le entregamos nuestra vida a Jesús. Y fue la decisión más inteligente que pudimos hacer. Y desde entonces nuestra vida es tan feliz, hay tanta paz en nuestro corazón. Podemos descansar en todo de nuestra vida, siempre en Él. Y es la invitación que yo le hago en esta tarde. Si usted no conoce a Jesús, hoy es su oportunidad. Y bueno, le decía que así como cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para la eternidad con el Señor, nuestros hijos más que nada, ellos tienen que estar preparados para esa eternidad con Cristo. El día de ayer en el seminario de educación cristiana que tuvimos aquí en la iglesia, nos platicaba uno de los expositores. Él es superintendente en el Distrito Norte de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Y dice que hace 2 semanas, saliendo del servicio, a un sobrino de él, un joven de 19 años, dice que no conoció el mundo, que nació ahí en la iglesia, desde bebecito ahí en la iglesia, tocaba la batería en el grupo de alabanza de ahí de su iglesia ahí en Juárez. Y saliendo, lo secuestraron, lo levantaron, hermanos. Y decía, imagínense cómo estábamos, mi hermana, mi cuñado y todo, y clamando al Señor. Y bueno, 3 días después lo encontraron.
Bueno, dice, eso de encontrarlo. Encontraron nomás los restos que quedaban, unos huesos, porque también lo quemaron. Aquí, en Ciudad Juárez. Y dice, ¿y esto? Pues es bien doloroso. Y decía, él nos pegó a toda la familia. Iglesia, la maldad está al acecho de nuestros hijos. El año pasado nosotros estuvimos aquí como iglesia orando por Luis Alejandro, un joven cristiano también desaparecido, y lo encontraron tiempo después muerto. Y recuerdo que su papá escribió en el Facebook que había mucho dolor en su corazón, ¿sí? Pero que también había contentamiento porque él sabía que su hijo estaba con el Señor. Entonces tenemos que preparar a nuestros hijos para toda la eternidad, porque no sabemos qué les pueda pasar. Y ellos tienen que conocer a Jesús. Fíjese, ahorita en la imagen que ve, una de las imágenes, aunque se veía muy chiquita, pero si usted tiene oportunidad después si la puede abrir más, lo que se ve ahí, el libro, es una Biblia. Y yo lloraba, platicaba con mi hija y dice, mami, yo también lloré, porque yo le decía, Señor, a lo mejor alguno de los jóvenes o mujeres, porque también mujeres llegaron ahí, te conocía ilusionada porque iba a algún trabajo, llevaba su Biblia para estar leyendo ahí, y cómo terminaría. O sea, qué tremendo, hermanos, qué tremendo el enemigo, de una manera tan ruda, tan tremenda, está yendo con todo contra nuestros jóvenes. Y todo eso ha traído tanto dolor a tantos corazones. Es por eso, hermanos, que como padres y como maestros, los maestros aquí en la iglesia deben enseñarles a los niños acerca de Jesús. Nos hacía énfasis uno de los conferencistas el día de ayer. Los niños deben saber de Jesús, deben conocer a Jesús. Se sabe la historia de Jonás, de Noé, de muchas historias de la Biblia, pero de Jesús ellos deben ser enseñados y tener el conocimiento de quién es Jesús, de que Jesús les ama, de que Jesús es el Salvador. Y bueno, también hacían mención, si venimos, fíjese, una hora a la semana, si nomás vienen los domingos. 2, si también sus hijos vienen domingo y martes, que es el día de la enseñanza que hay para toda la familia. Son 2 horas nada más a la semana. Que estaríamos hablando de unas 52, un poquito más de 100 horas al año de que sean instruidos aquí en la iglesia en la palabra de Dios. Y el tiempo con la escuela son por lo menos de 4 a 5 horas, 5 días de la semana. Es más el tiempo. Pero el tiempo que está en su casa es donde ahí tenemos la obligación como padres de estar instruyéndolos en los principios de la palabra, de hablarles de Jesús. Como padres, hermanos, debemos enseñarles acerca del amor de Jesús. Nosotros tenemos la obligación como padres de satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Pero la necesidad más apremiante en la vida de ellos es ahí, en estas emociones, en su corazón. Que ninguna situación en nuestra vida, hermanos, sea más importante que el corazón de nuestros hijos. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos el corazón de nuestros hijos, porque de ahí mana la vida. Que en ese corazón de nuestros niños, hermanos, puede estar ahí Jesús. Yo adoro a Dios por la oportunidad y la bendición que Él me dio. Siendo una niña de 8 años, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y ha sido más maravillosa mi vida caminando en los caminos del Señor. Entonces nuestros hijos, hermanos, necesitan que en su corazón esté Jesús. La tercera área es la voluntad. Y los padres deben de ser determinados a enseñarles a sus hijos la obediencia. Porque la voluntad tan terca e infantil debe aprender a obedecer. Vea usted ahorita el común denominador en muchas familias que tienen niños pequeños.
Oiga, los niños son los que mandan y no los papás. Entonces tenemos que ser determinados, hermanos, a obedecer los principios de la palabra y a incidir en la voluntad de los hijos. Miren, los hijos que no aprenden a respetar la autoridad de los padres, aprenderán a desafiar toda autoridad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que van a tener grandes problemas en sus vidas. Entonces, si usted ama a sus hijos, sea determinado para que ellos aprendan la obediencia. La cuarta área es la conciencia. Ese conocimiento innato, natural que tenemos todos los seres humanos de lo bueno y lo malo. Y ha sido dado por Dios a cada ser humano para gobernar el alma humana. Por eso es vital, hermanos, que la conciencia de cada uno de nosotros y de nuestros hijos esté unida a la palabra de Dios. Los padres deben de ser determinados a sentar una buena base moral en la vida de sus hijos, enseñándole los preceptos y los principios de la palabra, los valores, hermanos, los valores universales que están fundamentados en la palabra de Dios. La honestidad, la verdad, la honorabilidad, tantos valores que encontramos en la palabra y que como padres tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos. Gracias a Dios, porque aquí en Monte de los Olivos tenemos enseñanza, como lo veíamos ahorita en el video que pasaba antes de que yo tomara este lugar, porque hay educación para nuestros niños de todas las edades, porque a los niños que lleva usted allá a Semillitas, desde ahí, desde esa temprana edad, hermanos, se les está hablando de la palabra, se les canta, se adora a Dios ahí y se les enseña lo elemental, pero se les está enseñando. En Arcoíris, los niños de 3 a 5 años, ahí están enseñándoles la palabra de Dios. En MDO Kids, que es la iglesia infantil de los 6 a los 12 años, inculcándoles la palabra de Dios, hablándoles de Jesús. Los MDO Teen que están ahorita ahí en el comedor, los adolescentes, donde se les da, se les enseña, se les instruye con la palabra de Dios conforme a su edad. Y luego Escatón, que son el grupo de jóvenes aquí en la iglesia, donde cada semana ellos se reúnen y también tienen la enseñanza de la palabra. Porque como iglesia, como pastores, tenemos el anhelo de que desde los niños pequeños, hermanos, ellos puedan entregar sus vidas a Cristo, que puedan ser bautizados con el Espíritu Santo, que puedan ser llenos de Dios, todos, hermanos, toda la familia. Por eso es que debemos de ser determinados a que todos, toda la familia unida, sirvamos al Señor. Por eso, cuando usted venga al templo, tráigase a toda su familia, a sus hijos, vengan a adorar a Dios. Cuando Moisés le dice, es que tenemos que ir todos, porque vamos a una fiesta solemne, vamos a adorar a Jehová. Hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos a una fiesta solemne, venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al que nos concede la vida, al que está con nosotros, hermanos, todos los días. Es una fiesta a la que venimos. Entonces, no deje a sus hijos en casa, hermanos, tráigaselos, porque corren el riesgo de que si los deja, puedan llegar a ser una generación de esclavos. ¿Sabe por qué Faraón no quería dejarlos ir? No, decía, pues que se vayan ya estos que ya me sirvieron, pero yo necesito seguir teniendo esclavos aquí que me trabajen. ¿Cómo voy a dejar ir a los jóvenes, a los niños, a estas nuevas generaciones? Estos aquí se quedan. Pero vea la determinación de Moisés. Todos debemos de irnos. Entonces, todos, hermanos, porque no queremos una generación de esclavizados. Una generación de esclavizados en las redes sociales, esclavizados en relaciones sentimentales destructivas, esclavizados en vicios, en adicciones. Una generación sin sueños, sin metas.
esclavizados por Satanás. No queremos eso para nuestros hijos. Por eso es que nuestra determinación tiene que ser, hermanos, que de nuestra parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sabe que para Satanás no es problema que los adultos vengamos a la iglesia a adorar a Dios? Es más, no es problema hasta que sirvamos en algún ministerio, mientras no nos esforcemos a traer a nuestros hijos a adorar a Dios. Él quiere que dejemos a nuestros hijos a su disposición. Y oiga, y se ponen a veces en posturas de que no, es que no me gusta ir a la iglesia, es que me aburro. Y lo que, bueno, ándale pues, quédate. O ay, quédate con tu abuela, o ay, quédate con, o aquí estate, no le vas a abrir la puerta a nadie, aquí te vas a quedar. Voy al culto, ahorita vengo. No, hermanos, tráigaselos. Cuando Raquel entró a la adolescencia, que entró en una etapa de rebeldía tremenda y todo, él decía, no quiero ir a la iglesia. Decía, no, señorita. Oiga, mis hijos todavía me reclaman a estas alturas de la vida que aunque estuviera nevando, yo los llevaba a la escuela. ¿Cierto, Marlo? Dice, casi éramos los únicos ahí, mamá, porque nunca me gustó que faltaran a la escuela. A veces, es que estoy malo. No, señor, ahorita hacemos una oración y se va, ahorita se alivia en la escuela. Oiga, y si eso hacía con ellos para ir a la escuela, cuando Raquel decía, es que no quiero ir no, señorita, vamos a la iglesia. Pues voy a ir, pero porque me llevan a fuerzas. Pues aunque vaya a fuerzas, pero así va. Y nomás voy a estar ahí como bulto. Pues en calidad de bulto, pero ahí va a estar en la iglesia. Hermanos, tenemos que ejercer nuestra autoridad. Tenemos que ser valientes por el bien de nuestros hijos, porque lo que está en juego es toda su eternidad, hermanos. Por eso es que debemos ser, hermanos, determinados a servir con toda nuestra familia al Señor. Y sabe que para esto debemos aprender a valorar a nuestra familia. Dice el Salmo 127:3 en la Nueva Versión Internacional: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Una herencia es siempre algo que tiene valor, es algo que se cuida. Nuestros hijos son una herencia. Nuestros hijos son personas que tienen un grande valor, hermanos. Son valiosos. Y lo valioso se tiene que cuidar, se tiene que proteger. Lo valioso se ama. Así debe ser su familia. Así debe ser para con sus hijos. Amarlos, valorarlos. Dice Isaías 43, el verso 4 en la versión Reina Valera 60. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Esto es Dios diciéndole a sus hijos, a nosotros, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Estas palabras son de Dios para usted, pero también son para sus hijos. También Dios, aunque sus hijos sean unos niñitos, unos adolescentes, unos jóvenes, Dios a ellos también les dice, para ustedes para mí son honorables. Ustedes para mí son de grande estima. Ustedes para mí son de un grande valor. Y como padres, así debemos de ver a nuestros hijos. Así como Dios los ve, así como Dios los valora, así como Dios los estima, así debemos nosotros valorar a nuestros hijos. Tristemente, para muchos padres, sus hijos tienen tan poco valor que los descuidan tanto. Y los descuidan porque les dan todo lo que los hijos quieren. Porque hacen todo lo que ellos quieren. Y algunas de las cosas que ellos quieren es no venir a la iglesia porque no les gusta. Pero cada vez que no traemos a los hijos a la casa de Dios, cada vez que permitimos que se queden en casa haciendo cualquier cosa y no adorar a Dios, estamos poniendo sus vidas poco a poco en las manos del enemigo. Tenemos que valorar la vida de nuestros hijos. Ellos tienen que saber que las palabras de Jesús son una realidad,
Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Y ellos lo tienen que saber. Por eso es que tienen que conocer a Jesús. Por último, hermanos, mi familia y yo serviremos al Señor. Y para esto tenemos que luchar por nuestra familia. Dice 2 Corintios, el capítulo 10, el verso 4 en la Nueva Versión Internacional. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Vea qué preciosa la palabra. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Le vuelvo a decir, la familia está bajo un ataque. El diablo está apuntando su ira hacia la familia. Él está rugiendo como un león voraz y echándose sobre los hogares para destruirlos. Está decidido a destruir matrimonios, está decidido a destruir a los hijos. Y su meta es sencilla. Quiere traer ruina y destrucción a cada hogar que pueda. Y muchas familias de creyentes han sido sacudidas por el caos, por la tristeza y por el dolor. Y la palabra de Dios nos lo advierte. Ahí en 1 de Pedro 5:8 nos dice el Señor, sed sobrios y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ante este ataque del enemigo, tenemos que luchar por nuestra familia con la certeza de lo que dice su palabra, que las armas con las que vamos a luchar son armas poderosas, hermanos. Tienen el poder divino para derribar todas las fortalezas que el enemigo haya formado sobre nuestros hijos. Quizás sus hijos ya no son unos niños que los pueda usted traer, no, mijito, vámonos. Aunque vengan pataleando y renegando, pero vámonos a la iglesia. Quizás ya no son unos niños, quizás ya son jóvenes. Es más, a lo mejor ya son adultos, ya hasta estarán casados, ¿sí? Y quizás han crecido lejos de los caminos del Señor. O a lo mejor sus hijos se han alejado del Señor. Y lo más probable es que no pueda obligarlos a venir a la casa de Dios. Quizás en estos momentos, ellos le digan, ¿sabes qué? No quiero nada con Dios. Nos platicaba una mamá en el grupo de oración de las 9. Es que empiezo a hablarle a mi hija de Dios y me dice, no quiero oír nada de Dios. No quiero saber nada de Dios. Y a lo mejor así están muchos de los hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y dejar que el enemigo siga ganando terreno en sus vidas? No, no y no, hermanos. Tenemos que luchar por ellos. Dice Jeremías 47:3 en la Nueva Versión Internacional. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, o sea, el enemigo viniendo con todo, dice, los padres abandonaron a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Hermanos, no podemos ser como esos padres. No podemos desfallecer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Como padres, como madres cristianas, tenemos que pelear la batalla espiritual por ellos. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ayunar, tenemos que usar todas las armas espirituales poderosas. Todas esas armas que tienen ese poder divino para derribar al enemigo. Debemos orar por nuestros hijos para que Dios los salve, para que Dios los proteja, los ayude, los guíe, los guarde de cualquier peligro. El viernes estuvo en nuestra casa mi hermano el más chico y teníamos tiempo que no nos veíamos.
Y ya estuvimos platicando buen rato, varias horas ahí. Y en la plática, pues salió al tema mi mami. Y le dice Salomón a mi hermano, le dice: Rafles, hay oraciones en la presencia del Señor con su nombre. Le decía: me tocó, Rafles, oír a su mamá en la madrugada, porque mi mami oraba todos los días a las 2 de la mañana. Ya cuando no pudo levantarse allá acostadita, pero ella a las 2 de la mañana, ella oraba. Le decía a Salomón: me tocó oír muchas veces en la madrugada orar a su mamá, orar por ustedes y mencionar sus nombres. Y mencionar su nombre, Rafles. Y le dice mi hermano: sí, le dice, yo sé que mi mamá siempre oraba por nosotros y que Dios nos ha guardado por sus oraciones. Dice, fíjese, dice, no les he platicado una experiencia. Y empezó a decirnos, él fue el único de los hermanos que no estudió aquí en Chihuahua. Él se fue a estudiar a Juárez porque todavía no había esa carrera aquí. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Y dice que cuando terminó la carrera estaba haciendo el servicio social y lo estaba haciendo en el diario El Fronterizo de Ciudad Juárez. Y dice que una de las noches le tocó salir hasta la 1 de la mañana. Y ya en Juárez, dice, la rutera que me dejaba más cerca de la casa, él vivía con una tía, dice, a las 11 se cortaban. Entonces tenía que agarrar otra rutera que me dejaba bien lejos, tenía que caminar mucho, pasar por un tramo de lote baldío. Dice, pero pues era la única manera de llegar. Dice, y salí del periódico y me fui ahí al centro de Juárez. Dice, estaba ahí lleno de drogadictos, de prostitutas. Dice, pues era el centro de Juárez. Pero entre todas las personas que estaba ahí sobresalía un señor, dice, bien vestido, que se veía limpio. Y pues ya llegué yo ahí al montón, y pues se dio que me acerqué ahí con él y me preguntó que cuál rutera estaba esperando. Y ya le dije yo. Y él me contestó, yo también. Ya, dice, llegó la rutera y pues nos subimos. Pues él se fue y se acomodó en un lugar. Yo me fui y me acomodé en otro. Y cuando llegamos al lugar donde yo me bajaba, dice, me bajé yo y se bajó también él. Y ya nos fuimos platicando. Cuando llegamos enfrente de la casa ahí donde él vivía, me dice, ahí está tu casa, que pases buenas noches. Y siguió él caminando. Dice, ya yo me encaminé a la casa y volteé para ver a dónde iba él. Dice, y cuando volteé ya no había nadie. Y se le llevaban sus ojos de lágrimas de flaco cuando nos platicaba esa experiencia. Y él dice, yo sé que todo ese cuidado siempre fue por las oraciones de la chatita. Hermanos, las oraciones de los padres son tan importantes que debemos luchar fuertemente por la vida de nuestros hijos a través de la oración, de ese clamor a Dios, de ese pedir que el Señor los guarde. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos resultado de las oraciones que hizo nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, que oraron por nosotros, y por eso estamos aquí. Gloria al Señor por esos hombres y mujeres que oraron, que lucharon por nosotros. Pero ahora la responsabilidad la tenemos nosotros como padres de orar, de luchar por la vida de nuestros hijos. No podemos dejarles nuestros hijos al enemigo, hermanos. No podemos. Vea usted el ejemplo que dan estas mujeres de los colectivos, de las madres luchadoras, buscadoras. Y esos hombres y mujeres de esos colectivos, hermanos, no van buscando, no están luchando por la vida de sus hijos. Ellos andan luchando por encontrar los restos de sus hijos. Por eso van y excavan en lugares donde les dice, y han encontrado muchos lugares donde lamentablemente ahí está el testimonio de tantos, por lo regular, hermanos, jóvenes muertos.
y luchan incansablemente porque no tienen apoyo del gobierno, porque andan con palas y con picos, a veces que consiguen prestados y hasta con las manos arañando el suelo porque quieren descubrir dónde quedaron los restos de sus hijos. Si ellas luchan incansablemente, ellos luchan incansablemente por los restos de sus hijos, ¿por qué no luchar nosotros por nuestros hijos? ¿Por qué no ser determinados y decirle, sí, Señor, estoy determinado a que mi familia y yo te sirvamos, a cubrir, a tener siempre a nuestros hijos, hermanos, para el Señor? Entonces, hermanos, qué labor tan grande, qué compromiso tan grande tenemos como padres. Y a lo mejor usted dice, bueno, pues yo ya ni tengo hijos, pero tiene sobrinos, tiene familia, o si no, ore por los hijos de los hermanos de la iglesia. Porque como cristianos no estamos exentos de que nuestros hijos sean atrapados por el enemigo. Se lo leí ahorita. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Platicaba el otro día con una pastora que tiene problemas, una de sus hijas con la droga. Y le decía, ¿cómo va su hija? Ay, hermana, dice, todavía batallando con ella. Dice, y mi esposo pues ahí está trabajando, dice, con personas drogadictas porque sabemos lo que está, dice, y estamos arrebatándole gente al enemigo, dice, pero mire, con nuestra hija el enemigo se ha ensañado. Así se va a ensañar. Por eso es que tenemos que pelearlos desde ahorita, hermanos, y no permitir ni un poquito que nuestros hijos tengan oportunidad para que el diablo destruya sus vidas. ¿Quieren estar de pie? No sé cuál será el sentir de su vida, de su corazón, pero yo quiero invitarlo a que usted haga un compromiso con el Señor, a que usted pueda salir en esta tarde, así con esa convicción, con esa determinación, para que toda su familia sirvan al Señor. Amén. No sé si usted quiera pasar a este altar, si quiera venir a hacer ese compromiso con el Señor. Véngase, véngase. Amén, amén. Que sea una realidad en nuestras vidas. Véngase, hermano, véngase. Clamemos por nuestros hijos. Cubrámoslos, cubramos sus vidas, clamando al Señor porque el Señor los guarde. No sabemos a qué peligros están expuestos ellos, no lo sabemos, pero sí sabemos de un Dios todopoderoso que ama a nuestros hijos. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor.